Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Cata, así es, aquí estamos en la puerta del hotel donde Racing concentra y se prepara para este gran partido que tiene por la ida, ¿no?, de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Una ciudad que está, te digo, revolucionada porque ya se ven camisetas de Racing desde el día de ayer, ¿no? Aquí han llegado más hinchas todavía de la gran cantidad que ya había anoche. 4.000 entradas tiene la academia para estar hoy en el estadio, en el campeón del siglo, y enfrentar al Peñarol, que se hace fuerte de local, al Peñarol con las estadísticas a su favor, ¿no? Y con un gran técnico como es Diego Aguirre, que en esta noche enfrentará al equipo de Gustavo Costas. ¿Y qué se sabe del borrador de Costas para esta noche? Sacarle un dato a Costas es más difícil que no sé. Todos los técnicos van por ese lado, ¿viste? De ocultar hasta el último momento las cartas. Pero Gustavo es bravo. ¿Qué se ve ahí en el fondo de la cosa cuando rascás la olla, Agus? Pero un poco, te digo ya, un poco lo conocemos y sabemos que al menos ese esquema 3-4-3 sí, pareciera ser inamovible, ¿no? Okay. Con o sin llegada de Marcos R, digo. Hay un equipo que me animé a parar ayer. Sí. Obviamente, conforme pasan las horas, tratamos de averiguar un poquito más. Hasta el momento, digo, la mismo 11 que planteaba, obviamente con algunas dudas, hay que hacer algunos asteriscos, pero me animo a decir que, bueno, Gabriel Arias de vuelta en el arco de Racing, después de lo que fue la aparición y la actuación de Facundo Campeses el fin de semana. En la defensa, Pardo, ¿no? Este futbolista que ha llegado y muy bien, acompañado de Santiago Sosa. Aquí es donde hago el asterisco, si va a ir un García Basso o si va a estar un Nazareno Colombo. En el mediocampo, un mediocampo que sale casi de memoria. En este caso teníamos esa duda, ¿no? Si Mura o Martirena. Y como decía ayer, el uruguayo, que ya le ha convertido goles a Peñarol vistiendo otras camisetas, le ha manifestado al técnico que quiere estar. Yo me animaría a decir que el jugador que hace 10 días estábamos hablando de un desgarro, va a estar en el campo de juego. Hablamos de Martirena, Nardoni, Almendra acompañado por Rojas, y en el tridente ofensivo Santiago Solari, Maravilla Martínez, el centrodelantero, acompañado por Duván Vergara. Esos serían los 11 de Gustavo Costas que, insistimos, conforme pasen las horas vamos a ir viendo si estas dudas que tenemos, ¿no?, estos asteriscos, los podemos ir evacuando. Sí, sin muchas sorpresas. Entiendo que Gustavo Costas oculta obviamente el equipo titular, por lo menos hasta horas cerca del partido. Pero como vos decís, Agus, después en el 11, mientras tenga sus jugadores de preferencia a disposición, no suele meter alguna sorpresa, ¿no? Siempre va dándole confianza y rodaje a estos nombres. Hay que ver cómo llegan también de lo que fue el último partido con Boca, ¿no? Porque pasó poquitito tiempo. De hecho, le escuchábamos ayer a Gustavo Costas en conferencia diciendo, bueno, ya empieza el trajín, ya empieza la seguidilla de partidos. Pero también es cierto que en el segundo tiempo hizo algunos cambios como para que descansen algunos jugadores, ¿no? Va a ser interesante ver cómo empiezan a adaptarse de alguna manera a esta importante cantidad de partidos que va a tener de ahora en más Racing. Bueno, y de hecho, teniendo en cuenta que, claro, en ese sprint final, quizás en vez de arriesgar jugadores contra Boca Juniors, donde finalmente terminó siendo en empate, Gustavo Costas tuvo que guardar a algunos de sus futbolistas pensando en este desafío, ¿no? Pensando en su máximo objetivo, que es la Conmebol Libertadores, algo que ha manifestado en muchísimas oportunidades. Ya apenas había ganado la Recopa, fue lo primero que le dijo al plantel. Pero digo, al margen de lo que ocurra con la academia, también está Peñarol. Peñarol con una gran estadística a su favor, que decíamos, los últimos 21 partidos de Diego Aguirre tuvo solamente, una sola derrota. O sea, hablamos de un equipo además que se hace fuerte de local, que está hace mucho tiempo esperando para poder estar en el campeón del siglo, ¿no? Recordemos que tuvo la sanción que le impide tener a su público local, mismo también por el torneo clausura, que recién en la cuarta fecha, van 2 hasta ahora, recién en la cuarta podrá tener de vuelta a su hinchada. Y un Peñarol que viene de ganar 3-0 el fin de semana pasado en el Clásico. Así que, si les parece, para analizar un poquito la realidad de estos dos equipos y sobre todo también, ¿no?, del equipo uruguayo, lo voy a invitar a nuestro colega uruguayo, Miguel Arispe. ¿Cómo estás? Bienvenido a la pantalla de Fox. Estamos con Adri y con Cata del otro lado para charlar, ¿no?, un ratito, compañero, sobre esto, sobre cómo está la realidad del equipo uruguayo y la gran campaña de Aguirre que tiene en este presente. ¿Qué hace Miguel? Adrián, Cata, un saludo grande. Hola, Miguel, un gustazo. video.
Un gusto verte, un gusto que estés con nosotros, que nos acompañes. Un gusto, Que nos lleves un poquito por el lado de Peñarol. Miguel, ¿ante qué Peñarol nos encontramos? La historia la conocemos de memoria. Nadie quiere jugar con Peñarol, porque la historia te la tiran por la cabeza y es muy difícil de igualarla. Pero el Peñarol de hoy, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pero vos sabés que esa historia pesa hoy, porque lo comentábamos fuera de cámara, cuando arranca este año, fue un año difícil para Peñarol, que arrancó difícil Peñarol, exigiéndole también mucho a Leo Fernández, ¿no? Una de sus, por supuesto, figuras, y un Leo Fernández que no se encontraba con el fútbol, un Peñarol que no encontraba resultados en el juego local, y un Diego Aguirre que se lo iba a bancar hasta el final, porque se sabía que venía la Libertadores. Y ahí es donde Peñarol justamente se hace fuerte, y a eso le sumamos el jugar en casa. Y a eso le voy a poner un condimento, que también lo mencionaba Agus, que es lo que pasó el fin de semana. Peñarol viene de ganar el clásico más importante aquí en Uruguay, frente a Nacional, 3-0 en su estadio, en un partido que lamentablemente, bueno, se jugó sin público por incidentes que venía arrastrando del enfrentamiento anterior, que fue justamente una final por el torneo intermedio. Y Peñarol se despacha con un 3-0 donde dominó de principio a fin al final en todas las líneas. Y abrió los ganchos y dijimos, bueno, opa, de cara a lo que va a ser el partido de esta noche, sí, bueno, más no se puede pedir. Podría ser tal vez el mejor momento posible para Peñarol, ¿no? En la previa de este partido, Miguel, según lo que contás, porque ganar 3-0 en un clásico te pone la moral por las nubes. Seguramente si lo analizamos semanas atrás, o un mes atrás, o 2 meses, y bueno, se esperaba un partido diferente. Pero creo que la motivación que hay, hoy Peñarol no imagina otro resultado que no sea ganar en el campeón del siglo. Porque además sabe que es el momento de marcar la diferencia pensando en el partido de vuelta. Pero sabemos que enfrente obviamente está Racing, sabemos que va a ser un partido. El otro día los escuchaba a ustedes y hablaban de H. Tiza, ¿no? Un partido de H. Tiza. Y es así, es un partido que se va a pelear cada pelota y un partido que si lo analizamos en lo previo también, hay que ver quién se para hoy esta noche en el campeón del siglo y mueve las primeras piezas, quién va por el partido, quién espera. Si analizamos a Peñarol en las presentaciones anteriores, Peñarol es un equipo que rinde mucho más a veces cuando espera y deja jugar al rival y no cuando sale a buscar el partido de una. Entonces también hay que ver cómo Aguirre encara esta presentación esta noche. Bueno, eso que describía recién fue lo que hablábamos ayer con Gustavo Matosas, ¿no? Campeón obviamente con el equipo uruguayo cuando era muy joven, 19 años nada más, y después obviamente con pasado tanto en el club uruguayo como en el club argentino. Y mencionaba esto de la personalidad de los dos técnicos que conectan muchísimo con sus jugadores, que van más allá de, digo, la motivación futbolística que cada uno tiene, van más desde lo humano, ¿no? Queriendo convencer. Y en ese convencimiento, Diego Aguirre no solamente hizo una gran campaña este verano para que lleguen jugadores, sino también ahora para que se queden y lleguen incluso más refuerzos. ¿Qué es lo que tiene Aguirre para terminar de enganchar a este equipo? Pero date cuenta que vos mirás la oncena de hoy que va a repetir equipo con respecto al clásico, y tenemos en el banco suplente a un Matías Arezo, que también hablábamos fuera de cámara. Es una de las incorporaciones fuertes de Peñarol, pero que no ha optado Aguirre por ponerlo como titular. El otro día entró, hace un gol en el clásico y dicen, bueno, está, se ganó la titularidad. Hoy no es titular tampoco, pero se sabe que, por ejemplo, el Cangrejo Cabrera no está para jugar 90 minutos y de hecho, bueno, se espera que Arezo en algún momento entre y es una de las cartas fuertes de Peñarol. Y después, bueno, Leo Fernández sabemos lo que da, sí, lo que la gente espera. Y me encantaría que contaras lo que te decían los hinchas acerca de Leo Fernández. No, que seguramente en cuanto a básicamente el fanatismo que tienen por obviamente uno de las figuras que tiene este equipo, que tenía partidos, digamos, siempre es un jugador que cumple, pero claro, saben que se le puede exigir un poquito más y quizás esa exigencia pesa también desde lo numérico, desde, bueno, cuánto lo pagaron, el jugador más caro, que de hecho en consonancia con eso después vino un aumento en la cuota, ¿no? para los socios del club. Entonces digo, son todos condimentos que hacen que el hincha nos guste o no, digo, en este folclore, claro, le exijan más y esté en una condición que lo amás o lo odias. Esto obviamente charlando, ¿no? con hinchas de Peñarol respecto al partido de esta noche. Y déjame agregar la carta de Brian Cortés, arquero chileno que recientemente llega a Peñarol.
se bajó del avión y prácticamente le pusieron la camiseta para jugar el clásico. Peñarol viene con un tema hace un tiempo ya con el tema de los arqueros, se fue de Amores en su momento, llegó Campaña no se llega a consolidar como titular, sin cometer grandes errores, nunca le transmitió a Aguirre esa confianza para tener el arco ganado. De hecho, Peñarol sale a buscar arqueros, en su momento fue hasta la posibilidad de casi concreta, como lo tiraron arriba de la mesa, de traer a Muslera. Después eso se cae, aparece el nombre de Domínguez, el ecuatoriano, aparece Brian Cortés en la conversación, viene la disputa y ahora Brian Cortés llega. Tiene un clásico aceptable, tampoco Nacional lo exigió mucho, entonces creo que este partido para Cortés y para Peñarol también es importante, Peñarol tiene esa necesidad de consolidar el arco que no lo ha conseguido. Miguel, Agus, pasemos un poquito por esto, Cata, que nos pone también en contexto de qué tipo de rival tiene Racing. Peñarol viene de jugar con público en su estadio, vuelve a jugar con público en su estadio. Sí, lo que describía recién Agus. Ahí hubo se fue unos pasos para atrás, lo que era la sanción original en el marco de la Libertadores. Invicto con Racing, jugando de local, son 2 presentaciones, pero invicto al fin. Viene de ser campeón, definición por penales contra Nacional, no es poca cosa. Y sumó refuerzos. Ahí están Brian Cortés, el arquero, y Matías Arezzo, que estuvo y metió un gol en el último clásico, pero bueno, seguramente partirá desde el banco de suplentes. Buena fase de grupos, obviamente, eso le da derecho a clasificar para los octavos de final. Teníamos imágenes de los hinchas de Racing, quería volver un poquito sobre el tema Racing y preguntarle a Agus, y ya también tenés tus consultas, Cata. Sí, obvio. Agus, da la impresión de que hay más gente que tickets disponibles. ¿Cómo se está observando esta situación en ámbitos logísticamente complejos, donde obviamente Peñarol es el dueño de casa, hay que cuidar al puñado de hinchas de Racing que hay por ahí, pero muchos que van a querer de alguna manera, si no ingresar, pero estar cerca? ¿Qué pasa con esta desproporción que se está viviendo? Sí, les comento un poquito sobre ese tema, un tema que obviamente preocupa, y también lo invito a Miguel a mismo seguir charlando algo que hablábamos fuera de cámara, que también preocupa respecto a cómo va a ser el operativo, por 2 motivos. Por un lado, la cantidad de gente de Racing que puede ingresar hoy son 4.000 personas, 4.000 hinchas que pueden ingresar al estadio. Ayer, al hablar con algunos, mismo también por redes sociales que por ahí nos consultan, nos preguntan, están aquí en la ciudad de Montevideo sin ticket para poder ingresar. Van a ir al estadio de todas maneras, que es algo que sabemos que sucede mucho en el fútbol. Luego están los cordones de seguridad, ¿no?, que por ahí impiden obviamente el acercamiento al estadio en sí, pero mucha gente que se va a arriesgar a ir. Después, vías paralelas, para poder conseguir una entrada, hay muchas, pero lo cierto es que esas 4.000 están agotadas ya hace tiempo y son esos tickets formales para poder ingresar. ¿Qué va a pasar con esta gran cantidad de gente que no tiene entradas? Va a ser una preocupación, y decidí invitarlo a Miguel porque también ocurrió el fin de semana un hecho lamentable con también un fallecimiento, ¿no?, de un hincha de Peñarol tras un hecho delictivo. Entonces, hoy está ese rumor, ¿no?, esa cuestión de que podría haber una especie de revancha. Por eso se han reforzado los operativos policiales. Se le está pidiendo a la gente que vaya con anticipación a la cancha, sobre todo a la gente de Racing Club, que si 3 horas antes se abren las puertas, 3 horas antes, es decir, 6:30 de la tarde, ya estén ahí. Pero esto que decía, preocupa un poco, ¿no?, lo ocurrido el fin de semana y lo que pueda llegar a pasar hoy. Sí, de un partido que se juega a puertas cerradas, después, bueno, estos hechos lamentables que mencionabas, llevan a que hoy, bueno, haya otro tipo de operativo, ¿no? Después también en redes sociales se difundieron algunos chats que podían llegar a dejar en tela de juicio qué podía pasar con hinchas de Nacional, que querían también ir al cruce con hinchas de Peñarol. La cosa no está tranquila, ni mucho menos. De hecho, hay un operativo importante que ojalá... Si es para prestarle atención, sí, sobre todo no para obviamente preocupar, pero sí que cada uno sea consciente, que vaya con tiempo y se maneje que haya con precaución. cuidado. Después las autoridades tienen que... Claro, las autoridades sí se encargaron de reforzar esta seguridad, y desde Racing, desde lo institucional, emitir ese mensaje de, bueno, vayan con tiempo y manéjense por las vías seguras. Y ojalá que quede en eso nada más y todo se desarrolle de forma normal. Para eso se están poniendo sobre la mesa algunas cartas importantes. Sí, obviamente, y la concientización, como vos decís, Agus, para los hinchas que no tienen entrada. Entendemos lo que es la pasión por el fútbol, el folclore. No va a ser ni el primer ni el último partido donde gente sin entrada se acerca al estadio intentando conseguir
algún remanente, alguna reventa, vías paralelas, como vos lo decías, pero bueno, entendiendo que quizás el clima viene bastante caldeado, ¿no? En cuanto a todo lo que ustedes describían que sucedió en los últimos días, la seguridad obviamente está ante todo. Esperemos que sea un clima de fiesta, ¿no? Como nos tiene acostumbrados la Conmebol Libertadores, estas noches de Copa, como decía Adri. Mucho más en un partido que, por lo que ustedes vienen describiendo, por el nivel de jugadores que hay y también por la identidad que tienen, ¿no? Ambos técnicos que entre tanto mercado de pases y tanto cambiazo de técnicos de un club para el otro y del poco aguante y apoyo a los proyectos, la verdad es que Diego Aguirre es toda una eminencia en Peñarol y Gustavo Costas, qué decir, ¿no? De Costas en Racing. Entonces, en los papeles hay mucho, ¿no? Para poder ver hoy. Esperemos que no se dañe y no se manche por cuestiones extrafutbolísticas. Sí, esto también lo marcaba porque a las 19 horas parte el micro de aquí del hotel hacia el estadio. Debe tener acompañado unos 20, 25 minutos, ¿no? Hasta el campeón del siglo. Sí, un poquito más, quizás porque recordemos que el campeón del siglo está apartado a las afueras de Montevideo, lo que permite otro tipo de acceso, eso también está bueno destacarlo. Pero bueno, sí, es una distancia importante, no es como jugar en el Centenario, que está muy próximo. Claro, y la gente se va a quedar, no a esperar al micro para después ir al estadio. Entonces, lo que están tratando de reforzar como mensaje institucional es vayan temprano, ya a 6:30 de la tarde, preséntense en las inmediaciones, preséntense en la puerta para poder ingresar con tiempo, ¿no? Va a haber una bandeja, obviamente, dedicada, ayer lo mostrábamos en vivo por la pantalla de Fox Sports, una bandeja, la popular alta, ¿no? La popular baja va a estar desocupada en ese caso, se acota un poco más la cantidad de personas que puedan asistir, pero bueno, esperemos que sea un partidazo como nos tienen prometido estos octavos de final de Conmebol Libertadores. Condimentos claro, no faltan, condimentos no faltan, como decían, la gran campaña de Aguirre, la gran campaña de Costas, que para el neutral ver la táctica de Costas y la táctica totalmente. de Aguirre, un tanto innegociable, un tanto pasional, va a ser un gran espectáculo. Sí, quienes somos los neutrales, sentarnos y verlo, ¿no? Y ver cómo se resuelve esta historia, va a estar buenísimo. Campo de juego, chicos. Ayer, Agus, nos mostrabas un campo que tenía algún déficit todavía. ¿Viste? ¿Qué pasa de un día para otro? A ver si mejora, si no mejora. Miguel, no sé si has seguido la evolución de ese campo de juego. Si podemos ver algo mejor esta noche. Estaba como un poquito tocado, ¿no? Sí, visualmente más que nada. Yo creo que el campo de juego del campeón del siglo es una cancha que está siempre en perfectas condiciones. Obviamente tuvimos un invierno que juega su rol, mucho trabajo también para llegar a este partido, un partido que se jugó un clásico también hace unos días nada más. Yo creo que es más que no hubo cese, ¿no? Entre Exacto. la apertura, el torneo intermedio, de clausura, no tuvo pausas, más Libertadores, obviamente. Las canchas del fútbol uruguayo normalmente es lo que sufren, ¿no? Ese no parate y no negociación, ¿no? Porque imagínate si Peñarol va a negociar con Nacional unos días antes de jugar por la Libertadores, jugar en otra cancha. No, obviamente no. El partido se jugó igual. Pero yo creo que en líneas generales no creo que hoy sea una excusa la cancha. Que no está al 100% quizás, pero creo que no como para que, bueno, los equipos en algún momento lo usen como excusa. Y me quedo con algo también que decías, lo que va a ser realmente una fiesta, ¿no? Y poneme una cámara a cada técnico los 90 minutos, seguímelos de cerca, pero creo que hay condimentos para pensar que hoy estamos ante un gran partido y ojalá, lamentablemente en el fútbol uruguayo en los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a hablar más de lo que pasa fuera de la cancha que de lo que pasa adentro. Ojalá que mañana hablemos más de lo que pasó adentro de lo que haya pasado afuera. Acá tenemos unas estadísticas que hablan un poco del contexto histórico del partido. No siempre fue en el marco de la Libertadores, es interesante esto, pero en los 60 se vieron las caras varias veces, después hubo que esperar un tiempo. Lo curioso es que de 11 partidos, si nos quedamos del lado argentino, tenemos solamente 2 victorias de Racing, muy distanciadas entre sí, Cata, muy distanciadas. Sí, de hecho estamos hablando del primer cruce que tuvieron, que fue en la Copa del Lado de 1918, imagínate ¿Dónde se jugó ese partido? dónde nos tenemos que arrastrar. ¿Dónde? En Geva. ¿En Geva? En Geva. No te lo puedo creer. La Copa del Lado era la vieja Copa Río de la Plata que jugaban el campeón argentino con el campeón uruguayo, en épocas donde Argentina y Uruguay eran potencia de potencias, no había nada mejor que eso en el mundo. ¿No? Por eso después lo que siempre hablamos de la rivalidad. La rivalidad. Y que jugaran Racing y Peñarol
Bueno, el primero lo ganó Racing, pero después pasó un montón de tiempo. 2-1 y después nos tenemos que ir a la Libertadores, ya sí Libertadores del 97 cuando Racing le gana 1-0 a Peñarol. Después tuvimos 2 empates y luego el resto fueron victorias de Peñarol, así que un poco más arriba en este historial el club uruguayo. Bueno, buena restitución, Agus, Miguel, de un viejo clásico que hace rato Sudamérica no tiene, ¿no? Según estas estadísticas. Sí, que hace rato y también un poco eso, ¿no? Cuando, bueno, a nosotros las estadísticas nos gustan, obviamente, las analizamos, las tenemos en cuenta. Creo que acá el hincha dice, bueno, pero me quedan muy lejanas, sí. Es como que ya han pasado más de 100 años, entonces como que no pueden jugar mucho con eso. Yo me concentraría más, te digo, en las estadísticas que sí por ahí asustan a Racing, de Aguirre en particular. Sí. Hace ya el partido contra Liverpool, partido que se había jugado en julio, creo, la única derrota de estos 21 partidos. Después, la derrota anterior, nos tenemos que ir a a abril de este año. O sea, desde abril que no acumula 2 derrotas, ¿no? Digo, es llamativo y sorprendente la gran campaña que está haciendo Aguirre. Y en este caso, bueno, Peñarol, como ustedes marcaban, quiere seguir abultando esta cantidad de victorias que tiene frente a Racing. Pero bueno, hoy habrá que ver qué pasa, pero yo insisto con la campaña que me parece algo que hace mucho tiempo no tenía el club uruguayo. Imagínate decirle a un hincha, tenemos que ir al 97, 98, Copa Mercosur. Hay muchos que no tienen idea, ¿no? Que no había nacido. Más de uno no había nacido, Claro, ponele. Bueno, yo ya era muy chiquito, pero no lo recuerdo. Jóvenes. Pero sumado... Exacto. Sí, ahí está. Y yo, lo que decías, Peñarol hace un quiebre, una tensión después, y después arranca esa maratónica suma de resultados increíbles, pero después de un bajón que tuvo Peñarol. Entonces creo que también eso ubica y nos pone en contexto del Peñarol que tenemos hoy, ¿no? Un Peñarol mucho mejor en cuanto a resultados, a rendimientos. Un Peñarol que hoy se dice de memoria y no era tan así. Un Peñarol que Aguirre tenía que tocar el equipo a veces 2, 3 cambios por partido. Hoy ya no. Entonces hoy se puede terminar consolidando o no. Entonces también es un condimento especial este partido. Y decir Aguirre, Libertadores, nos lleva a lo que fue al 2011, ¿no? Donde Peñarol fue finalista. Sí. Y ese sueño carbonero, aurinegro, que sigue ahí latente porque quedó una espina en el camino ahí, que bueno, que quieren tratar de con el tiempo, con la historia. Y este es el año donde el hincha de Peñarol está muy ilusionado. Pero bueno, para mí es un partidazo el de hoy. Sin duda. 2 grandes equipos. Viene de clausura, además, viene el intermedio, digo, tiene motivos de sobra para ilusionarse el hincha de Peñarol, al margen de saber que Racing es un rival difícil, un poco también a modo de chiste, y lo que un poco nos comentaban los hinchas era que no quería que toque el equipo uruguayo, y eso que hay muchos clubes brasileños que obviamente vamos a ver por la pantalla de Fox Sports competir por esta edición, pero Peñarol tiene ese algo, esa esencia extra que de local se hace fuerte, y mucho, obviamente la estadística, la situación no va a definirse en el cilindro de Avellaneda la semana que viene, pero bueno, es un rival duro con el que tienen que toparse en esta instancia. Y después de casi 3 décadas, porque de eso hablan las estadísticas, se vuelven a medir, se vuelven a ver las caras. Mirá si pasaron generaciones en el medio de gente que no ha visto jugar Racing Peñarol en el contexto internacional. Son casi 30 años, claro. Han nacido, han tenido hijos y todavía no volvieron a ver a Peñarol y Racing. Así que esta va a ser una gran noche. Agus, Miguel, en un ratito volvemos, retomamos contacto, actualizamos info, vemos un poco más nombre por nombre de los equipos y qué fútbol podemos llegar a tener esta noche. ¿Les parece?